días. Hoy vamos a desarrollar la última clase. Eh, Como lo anticipamos el lunes, se trata del Sistema Internacional de Protección. Vamos a comenzar explicando el Sistema de Naciones Unidas de Protección de los Derechos Humanos y luego vamos a hacer la referencia al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ambos sistemas de los cuales la Argentina es parte, es decir, Argentina es parte de las Naciones Unidas y Argentina es parte de la Organización de Estados Americanos. En principio, eh, por supuesto que el sistema internacional de protección representa en la práctica concreta un límite a la soberanía de los estados en la medida en que son órganos supranacionales los que están encargados de ese control. Y por lo tanto eso permanentemente ha generado una tensión entre el funcionamiento, digamos, de ese sistema internacional y los avances que en ese mismo sistema se van produciendo y la soberanía de los estados en la medida en que este sistema, tanto universal como regional, depende de la voluntad de los estados miembros. Con lo cual, esto es una tensión constante y los avances que se han ido produciendo dentro del sistema internacional de protección siempre han sido a partir de la renuncia de determinado poder soberano por parte de los estados nacionales. El sistema, como lo anticipé en la clase del lunes, tiene dos aristas, es decir, el control en materia de derechos humanos de todos los estados miembros de la organización y el control del cumplimiento de los derechos humanos por parte de los estados que han ratificado determinados tratados internacionales dentro del sistema universal que, como ya expliqué, dentro de los tratados jerarquizados constitucionalmente, la mayoría de ellos depende del sistema universal de derechos humanos y del control universal. La materia del control general en materia de derechos humanos aplicable a todos los estados miembros de las Naciones Unidas por el solo hecho de serlo, se reformó entre el 2006 y el 2007 a partir de la creación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la implementación de una serie de reformas que lo que pretendieron en la práctica es eliminar la decisión de control de carácter político que predominaba en el viejo sistema, es decir, antes de esta reforma, en la cual había estados que casi nunca eran sometidos al control por parte de los órganos competentes, como era el caso de Israel, por ejemplo, a pesar de que su Corte Suprema tiene justificada la constitucionalidad de la tortura por razones de seguridad, y en cambio otros países, como el caso de Cuba, permanentemente formaba parte de la agenda anual de control de los organismos competentes. Entonces, para evitar esta fuerte politización del sistema de Contralor, es que se generan estas reformas. Y estas reformas no solamente van a tener que ver con la composición e integración de esto, en el caso concreto de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino también las formas en que ejerce el control con relación a los Estados miembros. El Consejo, digamos, de Derechos Humanos se reúne en principio 3 veces al año por un término total de 10 semanas. Está integrado regionalmente, es decir, tiene un total de 45, 47 Estados miembros, pero a su vez esos componentes se distribuyen regionalmente, es decir, una distribución equitativa regional.
y es decir, continente americano, continente asiático, continente africano, continente europeo, es decir, que hay una distribución espacial de los integrantes. Esta es una cuestión importante porque uno de los temas centrales en materia del sistema universal es a su vez la gran diversidad de tipos, es decir, de estructuras jurídicas de los distintos estados. Entonces las miradas que se pueden llegar a desarrollar regionalmente son mucho más ricas, mucho más interesantes que si predomina, por ejemplo, una visión eurocéntrica exclusivamente de esos organismos de contralor en general. Ahora bien, la otra característica, además de la distribución equitativa regional de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, del Consejo, perdón, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, está que son los propios estados que forman parte de esas regiones los que eligen a sus representantes por países. Y a su vez debe agotarse la totalidad de los países de la región como integrantes del Consejo. Es decir, que desde el punto de vista de la composición del Consejo de Derechos Humanos, hay representación equitativa regional, selección de los países integrantes de la región de sus representantes y por el otro lado circulación dentro de la región de todos los estados miembros hasta su agotamiento. Es decir, que no hay la posibilidad de elegir o reelegir un mismo estado hasta que no se ha agotado la totalidad de los estados de la región como integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto evidentemente ha hecho o ha generado un impacto de democratización en la composición del Consejo. El segundo elemento es los tipos de control que el Consejo puede llevar adelante. Algunos de estos mecanismos preexistían a la reforma de 2006-2007 y por el otro lado otros se incorporaron a partir de la reforma. De los que subsisten están los que se llaman los controles temáticos, es decir, violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en el marco del control que ejerce el Consejo. Es decir, que estamos frente a un modelo en el cual se pueden adoptar el seguimiento de determinados temas en la medida en que se percibe desde la organización del Consejo que ese tema genera violaciones sistemáticas en distintos puntos del mundo. Entonces, bueno, el tema del ingreso, la distribución del ingreso, el tema de la independencia de los jueces, el tema de lo que tiene que ver con la condición jurídica y social de la mujer, por ejemplo, son algunos de los aspectos que pueden ser desarrollados temáticamente por el Consejo en la medida en que es un tema que puede llegar a generar violaciones de carácter masivo, pero en este caso vinculados más con el tema que se aborda que con la calidad de las víctimas, ¿no es cierto? Es decir, o la nacionalidad de las víctimas. Entonces, por eso se llama control temático, es el tema el que lo fija. Por otro lado, otro de las funciones del Consejo de Derechos Humanos es propender a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, protocolos que complementen o perfeccionen los tratados ya existentes o eventualmente la sanción y aprobación de nuevos tratados internacionales en materia de derechos humanos
que por supuesto finalmente deben ser aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por otro lado, la generación de un foro mundial de discusión en materia temática, lo que también permite un intercambio fluido de información, de antecedentes vinculados con un tema en particular. Con lo cual, esta es una de los aspectos que se han incorporado. Luego están los procedimientos geográficos, ¿eh? Es decir, por país o por región, en los cuales, en esos casos, si se toma por país o se toma por región, también se invita a las organizaciones de la sociedad civil, duran un año y pueden ser renovables por un año más. Es decir, que en este caso lo que se procura es fundamentalmente que no haya un anclaje, digamos, a determinada región o a determinado país en forma constante. Con lo cual, lo que se pretende, lo que dijimos antes, es evitar el tema de la politización, es decir, que siempre se controle a un solo país o a una sola región, sino que esto vaya evolucionando en la medida en que además este tipo de control por país, por regional, se desarrolla en el transcurso de un año y puede prorrogarse por un año más, y a partir de ahí hay que desarrollar las conclusiones y procedimientos y buscar otras regiones o otros países si ese mecanismo se lleva adelante. Luego están los procedimientos temáticos, por ejemplo, la creación de grupos de trabajo, la creación de relatores especiales, que son, por ejemplo, algunos de los aspectos fundamentales a tener en cuenta. Que son algunas de las cuestiones a tener en cuenta. Es decir, también si hay una preocupación de parte del Consejo respecto a una temática determinada, designa un relator especial y ese relator especial aborda una temática determinada. Por ejemplo, un relator especial vinculado con el tema discriminación racial. Entonces, por ejemplo, xenofobia, discriminación racial. Entonces, ese relator especial aborda ese tema en términos globales, es decir, cuál es la situación en general frente a la discriminación racial o eventualmente frente a la xenofobia. Entonces, esos relatores especiales después dan informes de carácter general vinculados con la temática que han ido desarrollando, y su plazo máximo de duración es de 3 años, dentro de los cuales tienen que presentar un informe final. Y por lo tanto el Consejo resuelve si hay determinados relatores especiales, o sea, grupos de trabajo también que abordan determinadas temáticas, un grupo de trabajo que ha permanecido, que es previo a la reforma del 2006 y con el cual en un momento determinado de la historia argentina se tuvo una relación muy estrecha, fue el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas, que es un grupo de trabajo que aún perdura, que continúa, porque eventualmente el fenómeno de la desaparición forzada a nivel global es un fenómeno que no ha cesado o ha dejado de existir. Y por supuesto, en el caso particular de la Argentina vinculado con la última dictadura militar y el proceso subsiguiente a la recuperación democrática, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, tuvieron con este grupo de trabajo una relación muy estrecha, donde no solamente se debatió o se debate el tema en particular, digamos, de la desaparición forzada como tal, y
las prácticas, sino determinadas situaciones como fue el tema de las reparaciones, por ejemplo, luego con la recuperación democrática, es decir, cuál era el criterio de los organismos de derechos humanos frente a la reparación, frente a la cuestión de acceso a la justicia, etcétera. Es decir, grupos de trabajo que han sido no solamente un receptáculo de la situación de la desaparición forzada, y lo siguen siendo en el mundo, sino también de debate respecto a determinadas cuestiones que son coexistentes o están relacionados con esa problemática. Entonces, relatores especiales, grupos de trabajo, son algunas de las cuestiones, digamos, de procedimientos temáticos para poder llevar adelante esa tarea. Por otro lado, eh, una novedad sumamente importante que incluyó el Sistema Universal de Protección es el examen periódico universal. Es decir, en forma periódica, todos los países miembros de las Naciones Unidas son objeto de un control sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Y en este sentido, no solamente se está abordando desde la mirada de las convenciones o de los tratados, sino como se trata de todos los estados, sobre los instrumentos que forman parte básica del sistema de Naciones Unidas, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos o determinadas declaraciones de Naciones Unidas, por ejemplo, que aún no siendo tratados internacionales, reflejan una voluntad de la Organización Internacional para el respeto de esos derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas contra la Tortura de 1975, la Declaración de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas, por ejemplo, que es sobre los fines de los 90, que se aprobó por las Naciones Unidas. Bueno, todos esos instrumentos constituyen instrumentos aplicables a los estados en la medida de este control. Por supuesto que este control, a su vez, tiene un aspecto operativo. No solamente tiene el carácter universal, es decir, que todos los estados, con lo cual, vuelvo a insistir, se elimina la selectividad política de qué estado se va a controlar. Todos los estados deben someterse al control del Consejo de Derechos Humanos y, por lo tanto, a sus recomendaciones. Pero por otro lado, las recomendaciones formuladas deben ser en los exámenes posteriores analizados por el Estado. Es decir, que acá también se ha comenzado un proceso por el cual, si bien las recomendaciones como tales no tienen fuerza jurídica imperativa, es decir, no son desde el punto de vista jurídico obligatorias, el Consejo hace un seguimiento de esas recomendaciones y por lo tanto el Estado en sus informes posteriores se ve comprometido a expresar qué hizo o qué no hizo en relación a esas recomendaciones que se han formulado. Por otro lado, esos informes periódicos tienen informes alternativos de la sociedad civil y hasta de los sectores académicos que, cuando se abre el periodo de examen de un país determinado, pueden presentar sus propias observaciones. Este procedimiento además es sumamente importante y sumamente interesante en el control efectivo por parte del Consejo, en la medida que, por supuesto, siempre el Estado pretende presentarse con una versión claramente positiva frente a la situación de los derechos humanos, y generalmente son los sectores de la sociedad civil los que formulan los reclamos, los que denuncian las carencias o los que denuncian los incumplimientos.
Entonces, evidentemente, esto el Consejo lo toma en cuenta y además interpela al Estado frente a estas observaciones para que formule sus propias observaciones o su descargo. Es decir, que este es un proceso dinámico que no queda simplemente encapsulado en la relación Estado examinado Consejo de Derechos Humanos, sino que la sociedad civil participa o puede participar activamente en ese proceso de contralor y eso resulta sumamente interesante, sumamente importante, porque evidentemente, aún en el caso particular de la Argentina, hay un número importante de organizaciones sociales que hacen este seguimiento vinculado con distintas situaciones de derechos del niño, niña y adolescentes, derechos de las mujeres, etcétera. Bueno, situación de violencia de género, bueno, hay toda una diversidad, trabajadores migrantes, bueno, hay toda una diversidad de temáticas que hoy por hoy también organizaciones de la sociedad civil abordan de un modo sistemático y por lo tanto pueden presentar informes fundados al Consejo de Derechos Humanos al momento de que el examen del país está habilitado. Entonces, esas cuestiones resultan sumamente importantes. ¿Por qué? Porque esos cambios han procurado un sistema de un régimen más democrático en el control de los derechos humanos en general en relación a todos los estados miembros de las Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos, cuya integración se ha democratizado porque se establece una composición regional equitativa y una elección de esos representantes por la propia región y finalmente agotando la totalidad de los estados miembros de la región para integrar el Consejo de Derechos Humanos y no puede haber reelección sino hasta que se ha agotado la totalidad de los estados miembros de la región, con lo cual evidentemente esto hace que se supere la diferencia entre países digamos más importantes, más fuertes desde el punto de vista político o económico frente a países más débiles, pequeños o que están en una situación más débil dentro del sistema internacional. Entonces ahí aparece un claro elemento de democratización. El segundo tiene que ver fundamentalmente con este control de carácter universal, permanente y periódico por parte del Consejo, que abarca todos los estados miembros de las Naciones Unidas y que a su vez la metodología permite la participación de la sociedad civil y el seguimiento de las recomendaciones. Por eso muchas veces, aun cuando el Estado nada diga respecto a las recomendaciones que se le formularon en el informe anterior, las organizaciones de la sociedad civil se ocupan de remarcar qué es lo que el Estado hizo o dejó de hacer frente a esas recomendaciones. Entonces esto genera al menos un compromiso político por parte de los estados, porque en general, esto es una realidad, son muy pocos los estados que pueden mostrarse indiferentes frente a la situación de derechos humanos. Algunos estados le darán más importancia y otros menos, pero en general no predomina la indiferencia. Observaciones del sistema internacional de carácter crítico siempre generan algún tipo de impacto. Esta es la realidad del sistema internacional. Ahora bien, además de este sistema en el régimen universal de control de todo Estado miembro de la organización, es decir, de las Naciones Unidas, hay un sistema que es propio de cada uno de los tratados o pactos internacionales de derechos humanos que, si ustedes los observan, no solamente tienen una parte dogmática en la cual se reflejan los derechos y las obligaciones a cargo de los estados, sino una parte orgánica, es decir, la creación de un comité,
la integración de ese comité y las funciones y los roles que ese comité cumple. Y por supuesto, en este caso particular, se trata de los estados parte de esos tratados o pactos internacionales, es decir, que han ratificado esos pactos o esos tratados internacionales. Por supuesto que en este caso no solamente se aplica respecto a los tratados jerarquizados constitucionalmente, sino a otros tratados internacionales de estas mismas características que aún no tienen esa jerarquía. Es decir, que a nivel internacional la obligación frente al órgano de contralor es el mismo, ya sea que el tratado esté jerarquizado o no, pero sí que haya sido ratificado por la Argentina. Ahora bien, los comités en general, por supuesto que son elegidos, sus integrantes son elegidos por los países que han sido parte o que son parte del pacto o tratado, es decir, que lo han ratificado y se han hecho parte de ese tratado o de ese pacto internacional y han asumido como consecuencia de ello las obligaciones internacionales consecuentes. Hay que tener en cuenta acá que también esto genera, digamos, una cuestión que es la responsabilidad interna y la vigencia efectiva de esos tratados en el derecho interno, que a partir de 1994 no debemos perder de vista que un número de esos tratados ha sido jerarquizado, pero otro número de esos tratados, por regla general, tiene mayor jerarquía que las leyes. Por lo tanto, entre una norma del Código Civil o de un tratado o pacto internacional de derechos civiles y políticos, por ejemplo, en contradicción, debe predominar el tratado internacional. Pero además del régimen interno nacional, está el régimen de responsabilidad internacional. Ese régimen de responsabilidad internacional tiene dos características o dos formas en que se ejecuta ese control. Uno, que es el que tienen todos los comités de los tratados de Naciones Unidas, es el informe periódico obligatorio por parte de los estados que han ratificado un tratado internacional determinado. Es decir, la Argentina forma parte del pacto para la eliminación de la discriminación racial o contra la discriminación racial, la xenofobia, por ejemplo, y por lo tanto, periódicamente ese comité controla la situación en Argentina del cumplimiento de ese tratado. Y por supuesto que ese mecanismo que guarda, o se puede paragonar con el sistema, digamos, de control universal y periódico del Consejo de Derechos Humanos, también significa la posibilidad de que la organización civil participe en ese proceso de contralor, haga llegar sus puntos de vista, haga llegar sus observaciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, a partir de ahí, el comité, vuelvo a recalcar, para los estados parte del tratado, elabora recomendaciones y por supuesto elabora criterios de seguimiento de esas recomendaciones y además en los informes posteriores también lo controla. Es decir que en este caso hay un control de carácter universal que lleva adelante el Consejo de Derechos Humanos sobre la base de disposiciones que parten de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y hay un segundo sistema en relación a los estados parte, donde a la vez también esos estados deben periódicamente presentar informes al comité manifestando cuáles son la evolución del cumplimiento del pacto, cuáles son las dificultades, los inconvenientes, cuáles son las medidas que se adoptaron frente a las recomendaciones anteriores, etc. Y sobre todo basado, que es un interés de los comités, basado en datos de carácter objetivo.
A la vez en este caso, hay que recalcar de que no solamente se trata del cumplimiento jurídico, también se trata del cumplimiento social. ¿eh? Por ejemplo, el comité contra el racismo, es decir, en contra de la discriminación racial, por ejemplo, en sus informes últimos respecto a la Argentina, por ejemplo, ha denunciado la existencia en el país de una discriminación de carácter estructural, es decir, social, que hay sectores discriminados, que fundamentalmente los sectores discriminados son las poblaciones indígenas, son los afrodescendientes, ¿eh? Y son los trabajadores migrantes. Y uno si lo advierte claramente, bueno, la responsabilidad cuando hay crisis económica, crisis laboral, la responsabilidad la tienen los trabajadores migrantes que ocupan el cargo de los nacionales, etcétera, etcétera. Si uno ve la condición de los pueblos indígenas en la Argentina, bueno, en la, no solamente en la pobreza, en la indigencia, en el abandono total, en la imposibilidad de acceder al agua potable, es decir, elementos básicos, elementales. Y lo mismo ha sucedido con las poblaciones afrodescendientes que recién en estos últimos años ha comenzado a reivindicarse el rol de esas poblaciones, no solamente en el rol social actual, sino también en el pasado, en la etapa de la independencia, de la lucha por la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso recién ahora se está comenzando a reivindicar lentamente. Entonces, evidentemente, estos comités no solamente ponen la mirada en lo jurídico, es decir, que no haya discriminación desde el punto de vista del tratamiento, desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista social. Entonces, sobre todo estos comités contra la discriminación racial, contra la discriminación contra la mujer, por ejemplo, bueno, ponen fuerte hincapié en estas cuestiones de carácter social, la discriminación social. Entonces, este es un mecanismo. El otro mecanismo es lo que se llaman las denuncias individuales, es decir, la posibilidad de presentar a la consideración, a la consideración del comité un caso individual. Para poder presentar un caso individual, hay que cumplir una serie de requisitos que son agotamiento de los recursos internos, es decir, que hay que haber formulado por regla general la demanda en el derecho interno y haberse agotado todas las instancias que el derecho interno permite. Por supuesto que hay excepciones, como que esos procedimientos no existan, que esos procedimientos se extienden indefinidamente en el tiempo y no resuelven concretamente el problema que le ha sido sometido, o los mecanismos existentes no son ni adecuados ni efectivos para la subsanación del derecho cuya violación se denuncia. Entonces, también hay que decir que en el sistema interamericano, la Corte Interamericana ha sostenido que la situación de indigencia o de persecución puede ser una causal que exima del cumplimiento del agotamiento de los recursos internos. Pero la regla general es que el sistema universal en este aspecto es coadyuvante y por lo tanto complementario del sistema nacional. Luego no puede ser reiteración de una denuncia anterior, ya resuelta por el mismo comité. No se puede someter en forma simultánea a dos regímenes de Contralor Internacional de los Derechos Humanos al mismo caso, que esto es importante, que si uno resuelve ir a un comité de un tratado del Sistema Internacional de Derechos Humanos, no puede ir al del Sistema Interamericano, o a la inversa, si va al sistema interamericano no puede ir al sistema universal, en la medida en que hay convenciones o tratados que son comunes para ambos sistemas, como es la Convención contra la Tortura, que es
una convención interamericana y una convención de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, más la Carta Social de la Organización de Estados Americanos, que también abordan esas mismas temáticas, por ejemplo. Entonces yo debo optar entre un sistema u otro frente a esa posible demanda de carácter internacional de un caso concreto. Finalmente, se establece, por otro lado, un plazo dentro del cual, cuando ha habido agotamiento de los recursos internos, dentro del cual la denuncia internacional debe presentarse, que es 6 meses, es decir, una vez que el procedimiento interno se ha agotado o se entiende, que por eso vamos a ver, que resulta ineficaz. En principio, si se ha agotado, el plazo se computa de una manera más o menos estricta. ¿Por qué? Porque es a partir del día siguiente de la notificación de la sentencia definitiva que hay que computar los 6 meses. Cuando el agotamiento se produce porque, por ejemplo, se dilata indefinidamente el procedimiento sin resolver la cuestión de fondo, por ejemplo, o en la medida en que el Estado impone el agotamiento de recursos o está exigiendo el agotamiento de recursos que no son efectivos, que no son eficaces. Bueno, en esos casos lo que se ha interpretado es que debe haber un cómputo razonable entre el momento en que uno considera que se da esa excepción al agotamiento y la presentación de la denuncia. Es decir, el plazo no se puede computar en forma tan estrecha, pero tampoco puedo extender indefinidamente o presentar la denuncia 1 año o 2 años después del momento en que yo he entendido que la causa se ha extendido, por ejemplo, innecesariamente, y no va a haber una resolución efectiva de la cuestión. Entonces, esos aspectos que tienen que ver con el plazo, que tienen que ver con el agotamiento de los recursos internos, que tienen que ver con la no presentación simultánea en ambas instancias internacionales, es decir, universal y regional, y que no puede ser reiteración de una denuncia anterior ya resuelta. Bueno, son los límites a la presentación de una denuncia individual. Una vez que se ha presentado esa denuncia individual, se han cumplido esos requisitos o no hay excepciones, digamos, que impidan el acceso a esa instancia de Contralor Internacional, después viene la etapa de tramitación entre la parte denunciante, el Estado y el comité, y finalmente se llega a una conclusión con una serie de recomendaciones en el caso de que el comité haya llegado a una conclusión, digamos, de responsabilidad por parte del Estado. Vuelvo a insistir, si bien esas recomendaciones no constituyen sentencia judicial, es decir, no tienen carácter coactivo, el comité puede llevar adelante distintas acciones destinadas a verificar y controlar el cumplimiento. Entonces, esto ahora lo vamos a ver en el sistema interamericano, se ve aún con mucha mayor precisión. Pero el tema es que, aún tratándose de recomendaciones, los comités ya no se mantienen indiferentes y hay una clara disposición, tanto a nivel universal del Consejo de Derechos Humanos como de los comités respectivos de los tratados, de que la situación tiene que ser efectivamente resuelta. Bueno, esto sería el esquema general del sistema de Naciones Unidas. Es decir, el sistema de Naciones Unidas tiene estos dos aspectos, que son el control de carácter general de los derechos humanos en relación a todo país
miembro de las Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos, y el control por parte de los comités de los tratados del Sistema Universal de Derechos Humanos en relación a los estados partes que han suscrito esos tratados internacionales. Y hay comités que tienen este doble rol, que es la posibilidad de un control de carácter permanente y periódico de los estados que han ratificado, y a su vez la recepción de denuncias individuales, como es el caso del Comité contra la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se llama Comité de Derechos Humanos, o el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, por ejemplo, son órganos o comités que pueden además recibir denuncias individuales, además de hacer el control periódico y permanente respecto a la situación de cumplimiento de esos tratados por los estados partes, es decir, que han ratificado los mismos. Ahora vamos a ver el sistema regional de derechos humanos. En general es el sistema más utilizado desde esta perspectiva de determinación de la responsabilidad de los estados, en la medida en que, a diferencia del sistema que expliqué anteriormente, el sistema regional cuenta con una Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, un órgano jurisdiccional supranacional que dicta sentencias cuyo cumplimiento resultan obligatorios para el Estado condenado. Por lo tanto, ahí tenemos una situación en la cual, evidentemente, lo que se pretende en general cuando uno tiene una doble opción de formular una denuncia, muchas veces se insta la denuncia interamericana en la medida en que el caso puede llegar a conocimiento de la Corte Interamericana, aunque vamos a ver cuáles son los límites y los condicionamientos para ese acceso. Y por lo tanto lograr una sentencia coactiva. Bueno, en los dos órganos del sistema regional son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano permanente destinado a la promoción y la protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Se incorporó en esa condición por el Protocolo de Buenos Aires de 1965, que modificó la Carta de la OEA, pero se creó previamente, en 1959, por un encuentro extraordinario de ministros de Relaciones Exteriores y plenipotenciarios de los países miembros, que crearon la Comisión Interamericana, y que a su vez esa Comisión Interamericana tuvo como función primaria, originaria, el contralor del cumplimiento por parte de los estados de algunos de los artículos de la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Por otro lado, ya entrada la década del 60, comenzaron también a recibir denuncias individuales respecto a esos incumplimientos, es decir, de casos concretos, y finalmente esa organización se perfeccionó con su incorporación a la Carta de la OEA a través del Protocolo de Buenos Aires como el órgano destinado a la promoción y protección de los derechos humanos.
Sobre la base de ese origen, la Comisión de Derechos Humanos cumple un doble rol. El primero es el órgano de contralor del cumplimiento de los derechos humanos por parte de todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Y en ese contexto, el instrumento aplicable a esos miembros es la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948. Por lo tanto, esa declaración, si bien tuvo un origen no jurídico y no coactivo, en realidad, a partir de la creación y consolidación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comenzó a adquirir un carácter obligatorio. Lo mismo podemos decir con la Declaración Universal y respecto al rol del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora bien, en ese contexto, todos los estados en forma periódica deben presentar informes sobre la situación de los derechos humanos respecto a los países que son miembros de la OEA. Por el solo hecho de incorporarse, están sometidos a este régimen de contralor a través de informes periódicos. Ahora bien, ¿quién elige a la composición, los integrantes? Bueno, la comisión está integrada por 7 miembros. 7 miembros que duran 4 años en sus funciones y que pueden ser reelegidos por única vez. ¿Quiénes los proponen y quiénes los eligen? Los proponen y los eligen todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. En el caso de la proposición, si un estado propone 3 candidatos, al menos uno debe ser de una de nacionalidad diferente al país proponente. Es decir, que si la Argentina propone 3 candidatos a ocupar un cargo en la Comisión Interamericana, uno tiene que ser de otra nacionalidad, distinta a la Argentina. En general los estados siempre tienden a proponer un candidato, porque es el que procura que sea elegido y por supuesto en ese caso de la nacionalidad del país proponente. Pero la posibilidad de que hay una posibilidad de presentar candidatos múltiples con esta limitación o condicionamiento. La Comisión Interamericana tiene esta función de contralor y en la medida en que tiene esta función de contralor, no solamente puede recibir informes periódicos por parte de los Estados miembros y controlar la situación de los derechos humanos, sino además recibir denuncias individuales sobre violaciones a los derechos humanos en esos países miembros. En el caso particular del país miembro de la Organización de Estados Americanos que no forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, que no ha ratificado la convención, esas denuncias individuales concluyen con recomendaciones que luego son seguidas por parte de la Comisión Interamericana. Es decir, la Comisión Interamericana ha instrumentado un procedimiento, un proceso de seguimiento de las recomendaciones, que vuelvo a insistir, han perdido, digamos, el carácter pura o meramente discrecional a cargo del Estado, y si bien no son sentencias ni son obligatorias, son seguidas por la Comisión y por lo tanto su incumplimiento es observado y es informado a la comunidad internacional, en este caso a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, respecto a la conducta de ese Estado con relación a las recomendaciones formuladas. Hay en el sistema interamericano
dos grandes países que son miembros de la Organización de Estados Americanos, pero que no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Esos países son Estados Unidos, que es un país miembro desde el origen mismo de la organización, y un país que se ha incorporado mucho más reciente a la OEA, que es Canadá. En esos casos, por ejemplo, si se han producido violaciones a los derechos humanos, si se han denunciado, por supuesto que esas denuncias individuales, vuelvo a insistir, deben cumplir con los requisitos, con los recaudos que he señalado antes, ¿no? Agotamiento de los recursos internos, no pueden ser reproducción de una denuncia presentada en forma simultánea en el sistema universal, en este caso, no puede ser reiteración de una denuncia previamente presentada y resuelta por la misma comisión, y debe ser presentada dentro de ese plazo de 6 meses. Así que esos requisitos deben cumplirse, ya sean que se trate de denuncia por violación a la Declaración Americana de Derechos Humanos, como después vamos a ver si son violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, este sistema de Contralor, a través de informes periódicos y a través de denuncias individuales, se mantiene a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a todo Estado miembro de la organización y por aplicación primordialmente de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Como en el sistema universal, también los estados miembros de la OEA pueden haber ratificado tratados del sistema interamericano. Entonces, en este caso, bueno, el órgano de la convención, es decir, el órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación a los estados parte de la convención, así que la han ratificado, es también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces en este caso, tiene un rol vinculado con los incumplimientos denunciados respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos y en relación a los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, por supuesto que el sistema permite lo que se llaman las denuncias individuales. Esas denuncias individuales deben cumplir con estos requisitos de procedencia o eventualmente excepciones a las mismas, sobre todo en relación con el agotamiento de los recursos internos, y luego comienza un procedimiento de dúplica y de réplica, es decir, que hay un intercambio de dúplica y réplica entre el Estado denunciado y los denunciantes. La denuncia puede ser presentada por los afectados, por representantes de los afectados, pero también la convención dice por grupo de personas, por un grupo de personas. Por lo tanto, esto significa que organizaciones de la sociedad civil pueden presentar las denuncias, no solamente las víctimas y no solamente los representantes legales de las víctimas. Generalmente esto es importante, sobre todo en situaciones en que hay persecución, riesgo para las víctimas, en que el aval de un organismo internacional, el aval de una organización como puede ser, por ejemplo, en el sistema interamericano, America's Watch, por ejemplo, que es una organización no gubernamental de control y seguimiento de los derechos humanos, si presenta esa denuncia y la avala, evidentemente esto ya está generando también un mecanismo de protección para la víctima. Por otro lado, además de poderlo presentar un grupo de personas o una organización como consecuencia de ello, una organización no gubernamental de derechos humanos, se puede solicitar
que se mantenga el anonimato de las víctimas, también como una forma de protegerlas frente a las posibles agresiones llevadas adelante por el Estado. Porque en general, digamos, las personas, las víctimas, siguen viviendo en los estados que a su vez son denunciados internacionalmente. Y esto puede dar origen a represalias, a persecuciones. En las primeras etapas de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, una estrategia que llevaban adelante los estados era acusar a las víctimas o a los denunciantes de traición a la patria, por ejemplo, de considerarlos que eran traidores a la patria por haber hecho la denuncia. Es decir, todo esto, por supuesto, se ha ido modificando con el transcurso del tiempo y se ha normalizado de alguna manera, por una forma de decir, ¿no? Se ha logrado una normalización. Pero en general hay que decir de que muchas veces las víctimas son objeto de persecuciones. Y como consecuencia de ello, puede un organismo no gubernamental presentar la denuncia y a su vez pedir el anonimato de las víctimas. Una vez que esa denuncia es presentada, hay un examen preliminar por parte de la Secretaría de la Comisión, se da traslado al Estado, el Estado responde, esa respuesta se da traslado a las víctimas contraargumentan y de esas contraargumentaciones se da nuevamente traslado al Estado. Dentro de ese procedimiento, por supuesto que se abren los procesos de prueba, tanto a los ofrecidos por las víctimas como por los ofrecidos por el Estado. A su vez, la propia Comisión Interamericana puede solicitar ampliación de la prueba producida, información complementaria, etcétera, es decir, que juega también un rol activo dentro de ese procedimiento. Dentro de ese procedimiento de denuncia individual hay dos etapas importantes. Una es la audiencia pública, que es un trámite que hoy por hoy se ha generalizado frente a la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Bueno, se ha generalizado por dos motivos, porque hoy por hoy en la práctica de la Comisión hay audiencias públicas en casos individuales, pero también hay audiencias públicas temáticas, solicitadas, por ejemplo, por la sociedad civil de un país frente a una problemática concreta que se está desplegando. Entonces, el tema de las audiencias públicas ha ido incrementándose dentro de la práctica de la Comisión. Pero dentro del caso individual, las partes pueden pedir una audiencia pública, es decir, la puede pedir las víctimas o sus representantes o la organización no gubernamental que los está representando o el Estado. La audiencia pública en general en la actualidad se lleva adelante con algunos de los integrantes de la comisión, pero permite que la comisión tome contacto directo con el caso, porque en el resto del procedimiento es un procedimiento escrito donde no hay un contacto directo con los integrantes de la Comisión Interamericana, pero la audiencia pública sí lo permite. Y muchas veces también, dentro de lo posible, hay audiencias públicas que permiten, por supuesto, ofrecer determinadas declaraciones, no solamente la posición de las partes, sino determinadas declaraciones de testigos o de víctimas, y evidentemente uno sabe perfectamente que no es solo escuchar un testimonio, digamos, y eso lo hemos visto en la práctica procesal en la Argentina, ¿no? No es lo mismo que un juez lea la declaración de un testigo que se ha transcrito en un papel, por ejemplo, a que esa declaración sea percibida por el órgano jurisdiccional en una audiencia pública, en un juicio oral. Es decir, evidentemente el impacto es distinto. Bueno, la audiencia justamente procura eso también, ¿no? Hacer llegar en forma directa, inmediata.
determinadas declaraciones o determinados elementos probatorios o explicativos, periciales, etcétera. Pero por otro lado también permite testear a través de las preguntas que puede ir formulando los representantes de la comisión y los relatores especiales por países que participan de ello, respecto a cuáles son las dudas que eventualmente o los puntos más críticos que advierte la comisión en el caso concreto, porque permite testear a través de las preguntas las dudas que pueden llegar a tener. Por otro lado, el otro elemento es lo que se llama las soluciones amistosas. En el caso de la audiencia la puede pedir cualquiera de las partes, y a su vez el día y la hora en que se ha fijado para la realización de la audiencia se lleva adelante con cualquiera de las partes que concurren. La solución amistosa es la posibilidad de que las partes en conflicto, como su nombre lo dice, lleguen a un acuerdo de solución amistosa del conflicto. En general, la práctica ha sido que en los casos en que la solución amistosa es viable, porque hay que ver la materia, por ejemplo. Si yo denuncio una desaparición forzada, no puedo llevar adelante una solución amistosa, porque la solución es que la persona desaparecida aparezca, es decir, que el Estado dé razón de esa persona desaparecida. Pero si a la vez lo que yo estoy reclamando es una reparación como en razón, por ejemplo, de esa desaparición, bueno, yo puedo eventualmente llegar a un acuerdo respecto al monto reparatorio. Es una cuestión negociable, para decirlo en términos jurídicos, ¿no? Y al ser negociable es posible que lleve adelante una solución amistosa. La solución amistosa puede ser solicitada por cualquiera de las partes, puede ser ofrecida por la Comisión Interamericana, que generalmente lo hace, pero para llevarse adelante requiere del acuerdo de ambas partes, porque por supuesto si no, no hay posibilidad de solución amistosa alguna. Ambas partes deben estar de acuerdo. Si ese acuerdo se materializa, entonces se abre un periodo de negociación entre las partes en forma directa. Si se ha llegado a un acuerdo, ese acuerdo se somete a la comisión y la comisión debe avalarlo, es decir, debe expresar si considera o no un acuerdo, digamos, que repara razonablemente o que resuelve razonablemente los temas en conflicto. Entonces la solución amistosa es ese mecanismo, que tiene su ventaja, porque en la medida en que el Estado se compromete en la solución amistosa a llevar determinada medida, ya evidentemente ese acuerdo adquiere un grado de obligatoriedad mayor a cargo del Estado, indudablemente, porque ya ha llegado a un acuerdo. Es decir, yo he llegado a una solución amistosa de que, bueno, voy a pagar tal indemnización, aunque no sea una sentencia judicial la resolución, es decir, la aprobación de la solución amistosa, hay una voluntad expresa de parte del Estado de cumplir. Entonces, se ha recurrido también muy fuertemente a la solución amistosa dentro del sistema de los casos individuales, porque es una forma de llegar a un acuerdo, y a un acuerdo en el cual el Estado asume efectivamente determinados compromisos a cumplir. Si dentro del proceso de negociación que se ha abierto, alguna de las partes entiende que se ha agotado y que no es posible llegar a ningún acuerdo, bueno, la comisión en este caso da por terminado el proceso de negociación y sigue la instancia del procedimiento de denuncia individual. Dentro de este proceso de denuncia individual, el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo que se llama un informe preliminar. Generalmente,
la Comisión Interamericana en su práctica determina dos momentos. Uno es un informe sobre la procedencia o sobre la admisibilidad, se llama informe de admisibilidad, que es estos 4 requisitos a los que hablé: plazo, no reiteración, no simultaneidad, agotamiento de los recursos internos. Bueno, eso se examina. Si se da la posibilidad de la admisibilidad o excepciones a las exigencias, la comisión lo declara admisible y continúa con el trámite. Muchas veces la admisibilidad es resuelta previamente a la cuestión de fondo. Esto es como práctica, pero no necesariamente es así. Puede resultar que la comisión resuelva simultáneamente admisibilidad y fondo de una cuestión. Pero hay una etapa de admisibilidad que es si es procedente o no la denuncia. Si la admisibilidad es admitida, entonces se va luego al análisis de la cuestión de fondo. Vuelvo a insistir, esto pueden ser 2 actos diferentes en momentos procesales distintos dentro de la denuncia individual. Ahora bien, la cuestión de fondo y el informe preliminar va a determinar si hay o no hay responsabilidad por parte del Estado. Si hay responsabilidad en general, si la denuncia llega a la conclusión de que no hay responsabilidad, por supuesto el caso se cierra definitivamente, porque la Comisión Interamericana en principio ha determinado que no hay responsabilidad. Después vamos a ver que igualmente esto tiene una excepción. No hay responsabilidad. Bien, se llega a la conclusión de que no hay responsabilidad, para la comisión no hay responsabilidad. En ese caso, ese informe preliminar se notifica al Estado. Si se determina que hay responsabilidad y se hacen una serie de recomendaciones, también se comunica al Estado. Es decir, el informe preliminar del artículo 50 se notifica exclusivamente al Estado. ¿Por qué no se notifica a la parte, digamos, al denunciante? Bueno, la razón es que a partir de la notificación al Estado del informe preliminar del artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y el Estado están habilitados a presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de los 3 meses de esa notificación. Entonces acá aparece un límite al acceso a la Corte. Es decir, la víctima o sus representantes no tienen acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los únicos que pueden acceder a la Corte son la Comisión Interamericana y el Estado denunciado. Es por eso que el informe preliminar solamente se notifica al Estado. Si ha vencido ese plazo de 3 meses o eventualmente se han pedido prórrogas por parte del Estado, pero finalmente esas prórrogas han vencido y el caso no es elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces la Comisión dicta el informe final del artículo 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese informe final determina si hay violación o no a los derechos humanos por parte del Estado, qué artículos, qué normas de la Convención han sido violadas y una serie de recomendaciones vinculadas con esa violación que debe llevar adelante el Estado. Y, como ya anticipé antes, esas recomendaciones son objeto de seguimiento por parte de la Comisión Interamericana. Además, la Comisión puede resolver publicar o no el caso y el informe del artículo 51 en su informe anual ante la Asamblea General de la OEA.
Por lo tanto, el caso concluye, en el caso del informe del artículo 51, concluye en la Comisión Interamericana, ya sea porque ni la Comisión ni el Estado elevaron el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese informe final puede ser publicado en el informe anual de la Comisión. Y finalmente, las recomendaciones, en el caso de determinarse responsabilidad, en el caso de esas recomendaciones, son objeto de seguimiento por la Comisión. Es decir, que aún fenecido en el ámbito de la Comisión el caso, el tema no termina, digamos, la competencia de la Comisión no concluye con la elaboración del informe final, sino continúa con el seguimiento de las recomendaciones, con lo cual, vuelvo a insistir, las recomendaciones han adquirido una naturaleza jurídica mixta, en la medida en que la Corte Interamericana ha dicho de que si bien no son sentencias judiciales coactivas, las recomendaciones, en la medida en que el Estado ha reconocido la competencia de la Comisión Interamericana, tiene una obligación de cumplir las recomendaciones formuladas. Entonces, eso ha establecido, digamos, la evolución en el sistema de seguimiento de las recomendaciones que formula la Comisión. Si el caso ha sido a partir del informe preliminar del artículo 50 y dentro del plazo fijado, la Comisión o el Estado llevan a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso, entonces ingresa por medio de una demanda. Vuelvo a insistir que puede darse el caso de que un Estado encontrado no responsable por parte de la Comisión pueda elevar el caso a conocimiento de la Corte, procurando una ratificación de esa no responsabilidad ante la Corte Interamericana. Es decir, que la Comisión y el Estado son los únicos habilitados a interponer la demanda. La práctica concreta es que hasta el momento las demandas ante la Corte Interamericana llegaron por voluntad de la Comisión Interamericana, es decir, por denuncia, por demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto en los casos en los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha encontrado responsable al Estado, ha formulado recomendaciones y ha entendido que esas recomendaciones no han sido satisfechas por parte del Estado. Y esta es la situación actual. Hay que decir de que si bien la Corte Interamericana es un órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos, está creada por la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, como ustedes saben, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1969, pero recién entró en vigencia en 1978, porque es cuando se logró el mínimo de ratificaciones que la Convención exigía para entrar en vigencia, y es a partir de 1978 que comienza el periodo de constitución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte se ha considerado a sí mismo como un órgano jurisdiccional autónomo. Y esto inicialmente, ¿en qué se manifestó? En que una vez que se constituyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte llegó a un acuerdo con el gobierno de Costa Rica para fijar su sede en San José, en la capital de Costa Rica, que es la sede permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, en cambio, reside en Washington,
Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos. Ahora bien, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Convención Americana y creada por la Convención Americana, sus miembros son propuestos y elegidos por los estados parte de la Convención Americana. Es decir, los que han ratificado la Convención Americana, exclusivamente. Los estados pueden, por supuesto, proponer hasta 3 candidatos, los estados parte de la convención, hasta 3 candidatos, y si proponen 3, uno tiene que ser de nacionalidad diferente al estado proponente, y son los estados parte de la convención los que eligen a los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de lo cual hay que señalar de que los integrantes de la Corte Interamericana pueden ser de cualquier nacionalidad de un Estado miembro de la OEA, no necesariamente de Estado parte. Tal es así que el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue Tomás Burgenthal, un norteamericano, y Estados Unidos nunca ratificó la convención. Es decir, no elige a los integrantes, pero los estados pueden proponer a candidatos de cualquiera de las nacionalidades de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. El número total de integrantes es de 7 miembros. De esos 7 miembros duran 6 años en sus funciones, y a su vez la Convención Americana establece que el quórum mínimo para funcionar es de 5 jueces. Es decir, que no puede haber menos de 5 jueces integrando la Corte Interamericana para la resolución de un caso. Ahora bien, dentro de ese contexto vamos a señalar las 2 funciones fundamentales que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una es la función contenciosa, que es justamente continuación del caso individual elevado a conocimiento de la Corte por parte del Estado denunciado o por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese procedimiento hay toda una serie de recaudos, de requisitos en los cuales la demanda debe estar elaborado en lo que son los 4 idiomas oficiales de la OEA, que son el francés, el inglés, el portugués y el español. Son los 4 idiomas oficiales de la OEA. Debe ser presentada la demanda dentro del plazo legal establecido de 3 meses desde el momento en que se ha notificado el estado del informe provisional del artículo 50, o a posteriori si el propio Estado, cosa que es una práctica que es bastante común, haya pedido una prórroga para eventualmente cumplir las recomendaciones y después no las haya cumplido, con lo cual ese plazo se reanuda vencida la prórroga. Ahora bien, una vez que se ha presentado el caso contencioso, el actual reglamento de la Corte Interamericana le da plena actividad procesal a las víctimas o sus representantes en el proceso contencioso posteriormente a la presentación de la denuncia. Esto ha sido objeto de una evolución dentro del sistema reglamentario, pero en la actualidad, digamos, lo único que no puede hacer la víctima o sus representantes en un proceso contencioso es presentar la demanda. No pueden presentar la demanda. Pero una vez presentada la demanda,
quedan habilitados a intervenir en el proceso contencioso en todas las instancias, tanto para resolver las cuestiones, las excepciones preliminares, porque las excepciones de no agotamiento, de simultaneidad, de plazo o de resolución del mismo caso con anterioridad, pueden volver a ser reexaminadas por la Corte Interamericana en el caso contencioso, en la medida, por supuesto, que el Estado reitere esas excepciones en el caso contencioso. El Estado puede no presentarlo, desistir, y por lo tanto esas excepciones no son tratadas. Por la otra es que el Estado no puede presentar ante la Corte excepciones diferentes o contradictorias entre sí a las presentadas ante la Comisión. Por ejemplo, no puede alegar el no agotamiento de los recursos internos en el caso ante la Comisión y luego alegar ante la Corte Interamericana que se ha vencido el plazo de interposición de la demanda, porque son excepciones autocontradictorias entre sí, porque la segunda requiere el cumplimiento o agotamiento de los recursos. Entonces eso también ha sido un límite. El límite es que no se pueden presentar otras excepciones diferentes a las presentadas ante la Comisión. Y si ante la Comisión el Estado no interpuso excepciones, no lo puede hacer ante la Corte. Entonces este es un límite con respecto al tema de las excepciones preliminares. Excepciones preliminares y prueba de las excepciones preliminares es una de las etapas del proceso contencioso. La segunda etapa del proceso contencioso es la cuestión de fondo, determinar qué violaciones se han alegado y qué violaciones se han podido probar en el proceso contencioso. Y por lo tanto, la Corte debe decidir si ha habido violaciones a la Convención Americana o a otros instrumentos internacionales de derechos humanos que también son aplicables por dos mecanismos. Uno, porque las propias convenciones lo han admitido, como la Convención de Belém do Pará, que es la Convención para la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer y que se extiende a la denominada violencia de género, que habilita la competencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, o a través de otro principio general, que es el principio del Corpus Juris Internacional, que hace que se puedan aplicar reglas convencionales de otros tratados vinculados con normas de la Convención Americana. Este principio se aplicó inicialmente por la Corte Interamericana al examinar el artículo 19 de la Convención, que habla sobre los derechos del niño, niñas y adolescentes, en los cuales la norma es muy genérica, habla de la necesidad de tratamiento especial, pero la Corte Interamericana ha aplicado reglas de la Convención de Derechos del Niño como obligatorios en torno a la aplicación del 19 de la Convención. Es decir, el examen no solamente se limita a la Convención, sino al Corpus Juris Internacional, al cuerpo jurídico internacional del cual también el propio Estado forma parte y en muchos casos ha ratificado. Entonces esto es un aspecto sumamente importante, donde además desde el punto de vista interpretativo se han incorporado los puntos de vista de los comités, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la interpretación abarca el mundo jurídico internacional de protección de los derechos humanos con un criterio amplio desde la mirada de la Corte Interamericana. El tercer elemento que integra las sentencias contenciosas es lo que tiene que ver con las reparaciones. En el caso particular de las reparaciones, cosa que
ya hemos visto en la primera parte del programa, la Corte Interamericana no solamente repara el daño producido, el daño material y el daño inmaterial, ¿eh? Y determina, digamos, el cese de la violación en curso en el caso de que ésta continúe llevándose adelante. Por ejemplo, una persona privada ilegalmente de la libertad porque no se han cumplido las garantías procesales en su juicio, por ejemplo, sino lo que se llaman las medidas reparatorias de no reiteración, que han ido adquiriendo una gran importancia dentro del sistema interamericano de protección, tanto con relación a los procedimientos ante la Comisión Interamericana, donde muchas veces en las soluciones amistosas se incorpora este tipo de reparaciones, sino también en las sentencias contenciosas de la Corte, donde lo que se va más allá del caso concreto. Se ordena la derogación de leyes contrarias a la Convención, por ejemplo, o eventualmente se puede declarar una sentencia judicial en contra de la Convención, por ejemplo, y ordenar que se deje constancia de esa situación en el orden interno. Se puede pedir, se pueden establecer memorándum, por ejemplo, memoriales en relación a las víctimas, en relación a una masacre. Si ha habido detenciones ilegales, pedir al presidente de la República que pida perdón públicamente a las víctimas, etcétera. Bueno, determinadas medidas que lo que pretenden es impulsar conductas que no lleven a la reiteración de esas mismas violaciones en el futuro por parte de ese Estado. Por último, para cerrar el tema, vamos a hablar de lo que se llaman las competencias de la consultivas de la Corte Interamericana. La competencia consultiva es una función que la Corte Interamericana puede cumplir en un doble rol. En primer lugar, cualquier país miembro de la OEA o órgano de la OEA con competencia en derechos humanos en el ámbito de su propia competencia puede formular consultas a la Corte Interamericana respecto a la Convención Americana o a otros tratados que rigen dentro del sistema interamericano de protección. Por lo tanto, esas consultas, vuelvo a insistir, pueden tener la finalidad de sacar dudas por parte de los estados, por ejemplo, a los alcances de determinados dispositivos de la Convención o de otros tratados, o precisar determinadas obligaciones por parte de los estados en el contexto de la Convención Americana o de otros tratados de derechos humanos aplicables dentro del sistema. Entonces, esa función consultiva tiene como idea básica propender a que los estados adhieran al sistema interamericano y cumplan las obligaciones consiguientes, a través de solicitar la interpretación frente a determinadas situaciones, de duda o conflictivas. Lo que ha dicho la Corte Interamericana, que estas consultas no pueden ser ni anticipación de una solución contenciosa, ni tampoco pueden ser absolutas o totalmente abstractas. Es decir, deben tener un interés práctico. Entonces, esto caracteriza a la opinión consultiva. Y esta opinión consultiva es de carácter general. Ha habido opiniones consultivas como tiene que ver, por ejemplo, interpretar otros tratados. La Corte Interamericana ha dicho que entre los otros tratados a interpretar entra la Declaración Americana de Derechos Humanos, porque considera que ha evolucionado de una mera declaración
de voluntad de los estados a una norma exigible, y ya lo vimos, que lo es a partir del control de la Comisión Interamericana respecto a todo estado miembro de la OEA. Entonces ha incluido ahí otros tratados, en el término otros tratados también en la Declaración Americana, o ha establecido la obligación de la asistencia consular, es decir, que si una persona extranjera es detenida, el país que ha detenido a esa persona extranjera tiene la obligación de comunicar al consulado de la nacionalidad del detenido que está privado de su libertad, y que por el otro lado esa persona puede requerir la asistencia consular. Y en ese caso la Corte analizó toda una serie de tratados internacionales vinculados con la temática, más allá de la Convención Americana. El segundo nivel de consultas se da ya por un Estado parte de la Convención Americana respecto a su legislación interna. Esa legislación interna puede ser una legislación vigente o puede ser una legislación que está en debate, un proyecto que está en debate. Es decir, en este caso, esa compatibilidad entre la convención y el proyecto de ley o la ley ya sancionada y vigente en ese país puede ser, por supuesto, requerida solamente por el Estado donde esa norma es debatida o se encuentra legislada, ¿no? Exclusivamente. Y lo que pretende es subsanar de un modo anticipado las posibles violaciones a la Convención frente a un proyecto de ley a ser aprobado o frente a una ley ya aprobada, ¿no es cierto?, por parte del sistema jurídico interno. Y es una forma de colaboración de la Corte Interamericana con ese Estado a fin de que, si llega a la conclusión de que el dispositivo es violatorio de la Convención, bueno, el Estado genere las reformas necesarias para impedir la responsabilidad internacional consecuente. Bueno, acá dejamos. Nos vamos, el parcial va a ser el día 24 a las 10 de la mañana, una metodología similar a lo que fue el primer parcial. Nos vemos entonces el día 24 a las 10 para el parcial.